Gracias, Carlos. Hacienda ha decidido mantener el límite de tributación en el nivel actual, lo que implica que parte de los trabajadores que perciban el nuevo salario interprofesional deberán pagar IRPF. Según cálculos de los Ministerios de Trabajo y Hacienda, los afectados serían el 20% de los perceptores del salario mínimo interprofesional, cerca de 500.000 de personas. Vamos a ver qué sucede en casos concretos, pero antes, Iván Pineda, gestor administrativo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿En qué se traduce esta tributación por IRPF? ¿En cuánto se quedaría la subida de 50 euros del salario mínimo? Bueno, hay que tener en cuenta que hasta ahora los perceptores del salario mínimo interprofesional no tenían que pagar ninguna cantidad, pero al haberles subido la cantidad que están recibiendo y no haber subido también el límite exento, van a tributar por una cantidad, ¿no? Entonces, igual una persona que cobra 50 euros más por la subida del salario mínimo interprofesional, aproximadamente puede que la mitad de esa subida tenga que pagarlo como impuesto, que realmente esa subida se quede en la mitad. Ahora sí, vamos con esos ejemplos. ¿Qué ocurriría en el caso de un contribuyente con pareja y con un hijo? ¿Es importante la edad de ese hijo? Sí, hay que tener en cuenta que para una declaración de la renta no es lo mismo que tengas hijos o no tengas hijos. Y también depende de la edad de los hijos. Si el hijo tiene menos de 3 años, tienes una deducción mayor que si tiene más de 3 años. Si estás casado y tu cónyuge no tiene ingresos y os va mejor hacer la renta conjunta, pues no te verías afectado por el pago de impuestos, porque si tienes un hijo o varios hijos y haces la renta conjunta, pues no te tocará pagar nada en tu declaración si recibes el salario mínimo interprofesional porque te deduces por tus hijos. Bueno, los más afectados van a ser los solteros sin descendientes. ¿Por qué ocurre así? Bueno, por lo que acabo de explicar, ¿no? Porque realmente un soltero sin descendientes no tiene esa deducción por tener hijos a su cargo, ¿no? Tú cuando tienes hijos a tu cargo tienes una deducción en tu renta, o bien cuando tu cónyuge tampoco haces la renta conjunta con tu cónyuge, pues tienes una serie de deducciones que no la tienes cuando eres soltero y sin hijos. Entonces a ti te va a afectar más la subida del salario mínimo interprofesional, te va a tocar pagar y si tuvieses hijos, pues no te tocaría pagar seguramente. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con aquellos que están cobrando el paro? ¿Cómo se tributa en esos casos? Claro, hay que tener en cuenta que tú tributas por tu nivel de renta, o sea, por los ingresos que estás percibiendo. Da igual que sea porque estás cobrando una pensión, da igual que sea porque estás cobrando el paro, da igual que sea porque estás cobrando una retribución del trabajo, tú cobras en función de lo que recibes. Una persona, un pensionista, por supuesto, que paga impuestos. Una persona que está cobrando el paro, y si llegas al límite, por supuesto que pagas impuestos. Aquí el problema siempre es que esté subiendo el IPC, estén subiendo los salarios y no te suban el mínimo exento. Entonces, a ti te sube el salario, pero como no te bajan los impuestos, pues tienes que pagar más. Entonces, es el problema que nos encontramos, que es un problema técnico, ¿no? Oiga, si está subiendo el nivel de vida, suba también el límite exento. Y así el perceptor de ingresos no tiene que pagar más, porque si no, le estás subiendo el pago del impuesto cada año. Pues Iván Pineda, gestor administrativo, gracias por darnos las claves con estos ejemplos. Muy buenos días. Buenos días a vosotros.